La adolescencia es una etapa que decimos que los adolescentes son muy difíciles, ¿no? Es que no puedo con ellos, no puedo conversar con ellos. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo es que uno puede aprender a comunicarse con nuestros hijos adolescentes? Es mucho más deep, ¿no? Mucho más profundo de cómo es que nuestros adolescentes actúan como están actuando. No solamente es el tiempo presente, sino su crianza, tal vez la forma que nosotros fuimos criados también. Dani, muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy hablando acerca de adolescentes, porque creo que es un tema un poco complicado, pero que todos como papás queremos ser mejor. En verdad creo que es que nosotros estamos tratando y haciendo lo mejor que podemos. Gracias, Noemí. Pues sí, por supuesto, se trata de ir creciendo y ir mejorando en este rol tan complicado que es el de la paternidad y maternidad. Cierto. Cuéntame, ¿qué patrones son los que encontramos en adolescentes que digamos que es como el común denominador, ¿no? De los adolescentes? Bueno, yo creo que podría haber un buen listado, ¿vale? Eh, Creo que uno de los patrones sobre todo es el salir al mundo que hace que de alguna manera nos genere mucha inseguridad. Y eso dependerá mucho el cómo enfrentarnos a, a salir a ese reto que es la vida, en todas las cargas y pendientes que podamos tener a nivel sistémico y, por supuesto, como has comentado al inicio, también el estilo de crianza que hayamos podido recibir de nuestros padres, pero también de nuestros abuelos hacia nuestros padres. ¿Puedes hablar un poquito del el sistema? ¿Cómo este que está integrado? Hola, bienvenidos de vuelta a Conversaciones con él. El día de hoy con Daniel, hablando acerca de cómo ayudarles a nuestros adolescentes a procesar sus emociones y cómo podemos romper patrones generacionales. Recuerden, si les gustan estas conversaciones, no olviden suscribirse. Bueno, desde constelaciones y terapia sistémica, entendemos al sistema como los miembros de una familia, pero no solamente papá, mamá, los hijos, abuelos, ¿vale? Tendríamos como más importancia sería el gran 14, ¿vale? Que sería desde los 8 bisabuelos, los 4 abuelos, los 2 padres y el hijo, ¿vale? Esta es la influencia más fuerte dentro del sistema y donde a nivel sistémico y energético nos influye más directamente como hijos, ¿vale? Pero además, dentro del sistema están todas aquellas personas que están vinculadas de alguna forma con nuestro sistema. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, mi padre tuvo una relación anterior a mi madre y iban a formar una familia, o sea, era una relación con compromiso, se casaron o no se casaron, pero querían tener hijos o querían formar una familia, esa primera pareja de mi padre, en este caso de ejemplo, también formaría parte del sistema. Y esto muchas veces, que no esté incluida esta persona dentro del sistema, genera implicaciones sistémicas en ese hijo que ha tenido lugar en una segunda pareja, con una segunda pareja, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, hijos que no nacieron también forman parte del sistema y cualquier hecho relevante de importancia a nivel de entrada y salida de la vida también tiene mucha importancia dentro del sistema. Entonces, hay aparte de lo que es el sistema familiar, también hay otras personas que forman parte de este sistema familiar, aunque no sea directamente. Interesante. Fíjate que cuando en constelaciones familiares se dice se le da el lugar, es que te das cuenta que existen a pesar de que no estén en tu vida. ¿O qué significa eso de darle el lugar? Pues bien, lo que has dicho, que son personas que pensábamos que no pertenecían al sistema y sí que pertenecen, entonces se les da el lugar, quiere decir que si yo, por ejemplo,
Te pongo un ejemplo directamente. Yo puedo tener 2 hijos, ¿vale? Y tuve uno, pero no nació. No siguió para adelante y no nació en el embarazo. Pues este tercer hijo, eh, si yo no lo incluyo de alguna manera a nivel a nivel como emocional, como que pertenece a un tercer hijo dentro de nosotros dos, pues queda como excluido y entonces no le hemos dado ese lugar. Habría que hacer primero tener esta información y saber que hay un reconocimiento hacia este tercer hijo y incluirlo dentro de la familia, que es, pues, puede ser a nivel de afirmaciones, de pensamientos, en el cual tú lo incluyes o reconoces que tienes 3 hijos en realidad, aunque uno no esté en la vida, y la otra parte también hay una parte a nivel emocional, que es el proceso del duelo de este hijo no nacido, que seguramente ahí cuando tú pues tenía 3 o 4 meses de embarazo y no siguió para adelante, ese hijo, esa pérdida, es probable que te costara mucho hacer esa gestión emocional. Y entonces con constelaciones tú puedes hacer esa constelación con ese hijo no nacido y hacer el proceso del duelo. En esa gestión emocional tú puedes abrazar a ese hijo que no pudo nacer. Cuando hacemos constelaciones, ¿es simplemente hacerlo como mental o es también llevarlo como a comunicación con nuestros hijos? Digamos que un ejemplo, un papá tuvo un hijo fuera del matrimonio y nunca se supo, ¿no? Fue el hijo que nunca no se hizo responsable de porque él estaba casado con hijos y el hijo, ni siquiera los otros hijos saben que él existe. Cuando se hacen constelaciones, ¿es simplemente este papá trabajando con esto o es también llevándolo a la familia y diciéndole a sus hijos, ¿sabes qué? Pues tuve otro hijo y llevándolo más afuera, digamos? Muy buena pregunta, Noemí. Pues ambas respuestas te daría. Primero, él tendría que trabajarlo, ¿no? De ser sincero, de incluirlo todo individualmente. Si en algún caso, por lo que fuera, no hay posibilidad de comunicarlo a los otros miembros, o eso puede ser que, que de alguna manera, dependiendo los casos, ¿no? Pero que no crea que sea personalmente lo idóneo para esa persona, pues con hacer el propio proceso sería suficiente, ¿vale? De incluirlo. Sí que es verdad que sería muy positivo que lo comunicara a los demás porque de ese modo todo el sistema lo sabe directamente. Pero si no lo hace por lo que fuera, indirectamente también serviría y también ayudaría, ¿vale? Pero habría que mirar los casos individualmente y también hasta dónde puede llevarlo. Sí que es verdad que eso posiblemente pueda generar problemas dentro de la familia y sea la mejor manera de solucionarlo, ¿vale? Sobre todo en abriéndose, el siendo sincero, ¿vale? Pero habría que mirar el caso exacto, qué ocurrió, todo y mirarlo. Pero sí que esto, tanto de una anterior pareja como con una pareja actual, el incluir a esos hijos, tanto sean nacidos como no nacidos, todo, es muy importante para mejorar, digamos, la salud familiar. Digamos que de plano es un no, no, ni siquiera tratar de darle lugar a la persona, al hijo, nacido o no nacido, o comunicarlo, pues es obviamente fuera del escenario, ¿no? Cuando alguien se rehúsa a darle lugar a alguien, ¿qué es lo que pasa en el sistema familiar? Pues depende. O sea, cuando estamos hablando en casos hipotéticos, puede ser que no ocurra nada dentro del sistema y simplemente sea esa persona que está ocultando eso, ¿no? Que no se encuentre bien, que pueda tener alguna dificultad que la puedas acabar somatizando en el cuerpo. mm, Dependerá mucho, ¿no? Sí que es verdad que lo primero que tendría que hacer es
proceso, ¿no? Donde salir de esta negación, porque no le ayuda y realmente le dificulta mucho porque ahí de algún modo habría un bloqueo donde no podrá conectar con otras emociones quizás más positivas o de otro perfil, más de alegría, de disfrute. Entonces todo eso le puede bloquear bastante. Eh, em, en otros casos sí que puede afectar dentro del sistema familiar. Y entonces esta persona que no está siendo incluida, en este caso otro hijo de otro sistema o de una pareja anterior, en el otro sistema que tiene, puede ser que algún hijo coja algún tipo de identificación con la otra persona. Entonces puede tener pues mala relación con el padre, por ejemplo, porque como padre no le está dando un lugar, pues puede haber un enfado, puede haber dinámicas que no son muy saludables, entonces sí que le podría estar afectando a algún otro hijo esa dificultad de incluir al otro miembro de la familia. Entonces, cuando hay lo que se llama personas que no están incluidas dentro del sistema, que son normalmente, se le llama excluidos, otro integrante del grupo puede desarrollar dinámicas que no tienen que ver con él, sino que las está asociando a otra persona. Wow, qué interesante. Me lleva esto como a gestión emocional, ¿no? ¿Cómo es de que si este padre de familia no gestiona sus emociones y no las puede comunicar, nuestro hijo, y sea directamente o indirectamente que de plano no lo quieras decir, te lo guardas tú y salen las enfermedades porque igual no estás gestionando tus emociones, no estás compartiendo, entonces se quedan adentro de ti y también en tu sistema, que es que tu propio hijo está tomando ciertos patrones de acuerdo a esa forma tuya de evadir cierta conversación o secreto, no sé, ¿no? Llamémosle secretos. Sí. Secreto sería. Sí, y lo que pasa a nivel sistémico y constelaciones es que todos esos asuntos pendientes que pueda haber dentro del sistema están por ahí, ¿no? De alguna manera mm, esperando a que algún miembro pueda darle luz ahí y entonces, desgraciadamente, muchas veces la forma de darle luz es, pues eso, lo que has dicho, enfermando o teniendo conductas agresivas. Entonces, la otra forma que es trabajarlo, ¿no? Que es poder mirarlo a los ojos, que es lo que se hace con constelaciones, poder reconocerlo, poder también conectar con el dolor de lo que ha producido esa situación hasta llegar al amor-aceptación que solemos decir. Y todo eso es un proceso de darse cuenta, de rendirse hacia la realidad y de integrarlo, abrazarlo para poder amarlo y dejar de rechazar todo eso. Porque sobre todo lo que más dificulta es el rechazo hacia estas situaciones o sucesos. Porque en la vida nos ocurren muchas cosas y eso no lo podemos evitar. Entonces, cada vez que decimos no a algo, ¿no? Se va haciendo como la bola más grande, la sombra, ¿no? Que tenemos normalmente nosotros. Y eso hace que luego, sobre todo, se ve mucho en los hijos más pequeños o adolescentes que tienen toda esta carga eh, sistémica que dificulta mucho a la hora de avanzar. Gusta eso, quedémonos como en los adolescentes, ¿no? ¿Cómo es de que nosotros podemos empezar a comunicarnos mejor de acuerdo a estas herramientas? ¿Cómo es de que nosotros como padres podemos empezar a cortar, digamos, que esos patrones que ya traemos para mejor comunicación con nuestros adolescentes, mejor sistema de aquí adelante, ¿no? Yo considero que es muy importante el permitir ser, ¿no? El permitir expresar, y eso es un rol muy importante para los padres y madres, que el niño no está mal, eh,
en el sentido de que siempre hay que aceptar. Eso no quiere decir no poner normas y límites, ¿vale? Pero sí que hay que aceptar la expresión emocional, ¿vale? Por supuesto, hay que decirle que eso está permitido en este hogar, por ejemplo, y aquello no, todo esto, pero más a nivel de conductas. Pero a nivel de expresión emocional es muy importante el que él pueda realmente ser como es y que no reprima si está enfadado, si está triste, si está contento, porque es muy importante que pueda realmente expresar esas emociones, porque todo ello le llevará también a una comunicación mucho más sencillo, saber lo que le está pasando, sobre todo en estas primeras etapas del desarrollo, no sabemos muchas veces qué está ocurriendo. Entonces, todo lo que puedas, como padre y madre, comunicar con él, que le permita expresar, que le des palabras a lo que está sintiendo, porque muchas veces no sabemos realmente qué me está ocurriendo, ¿no? Entonces, cuando tú vas ahí y le dices a tu hijo, te sientes frustrado, te sientes enojado, te sientes alegre, todo eso, empieza a haber un idioma diferente al normal de hablar de cualquier cosa y empezamos a hablar de un lenguaje más emocional y eso ayuda mucho a que te cuenten, a que puedas comunicar y sobre todo lo que decía al principio, de que puedas sentirse que es aceptado tal como es, ¿no? Yo creo que un trabajo y de los más difíciles es aceptación hacia nuestros hijos más pequeños o adolescentes de que está bien como son, está bien como sienten y eso también hace que ellos se puedan abrir más, se sientan más cómodos y no se sientan rechazados por lo que puedan pensar, lo que puedan sentir, lo que puedan ser ante sus padres, que al final son su referente para muchas decisiones que tomarán. Aceptar tus emociones. Creo que es una de las herramientas que menos tenemos como seres humanos, ¿no? Es simplemente permitirnos sentir nuestras emociones y como adolescentes en esa época de tanto cambio, de que, como dijiste al inicio, que están iniciando a salir de la vida. O sea, es la primera vez como que de plano están conociendo quiénes en verdad son y guardando esas emociones, obviamente va a haber repercusiones en el futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando estos adolescentes no pueden expresar sus emociones a largo plazo en su vida adulta? Pues esto, por ejemplo, un adolescente que sienta tristeza, ¿no? Si esa tristeza no es expresada en el momento, ¿no?, adecuado, digamos, de poder sentirse, pues que tiene que estar triste y que está bien, ¿no? Porque vivimos también a nivel general, como que las emociones negativas no hay que expresarlas, ¿no? No tenemos tanta dificultad con las emociones positivas como mostrar alegría, pues risas, todo esto, y está genial, ¿no? Que esas emociones positivas se expresen, pero tenemos como un rechazo a las emociones negativas y el hecho de no poderlas expresar como las otras, porque yo creo que es muy importante que las emociones no son ni buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas. Las emociones están ahí y están por algo porque es necesario expresarlas. Igual que otras situaciones, pues las emociones cuando emergen es muy positivo expresarlas y sean del catálogo que le hayas puesto que sean. ¿Qué ocurre con una tristeza, por ejemplo? Que al no expresarla, a largo plazo puede acabar en una depresión. Entonces es muy importante expresar la tristeza y sobre todo el poderla llegar a soltar, ¿no? O sea, hacer un proceso adecuado de esa tristeza que podría ser, por ejemplo, por una pérdida, la que sea, ¿no? Y el adolescente le pondrá la etiqueta que sea en su momento y cada uno, independientemente, le generará tristeza, cosas diferentes, pero está bien que tenga ese tipo de emoción porque lo está expresando. Por supuesto, es súper sano y súper saludable hacer este proceso, pasar de la tristeza a un punto de conectar realmente con eso que te duele, hasta
poder llegar a un lugar más de aceptación, y esto dependerá de qué haya ocurrido, de la capacidad de transmutación que tenga el adolescente, y de ahí poder llegar a un lugar de más paz, de más tranquilidad, ¿vale? Pero si eso no se hace, a la larga puede generar un bloqueo bastante importante, y además, cuando no le damos lugar a este tipo de emociones, también nos rompen mucho el acceso a las emociones realmente genuinas, ¿no? De amor, de alegría, aceptación también. Todo eso parece que no, pero cuando las sintamos, no es lo mismo cuando estás tapando emociones de tristeza. El hecho de sentir emociones de alegría, por ejemplo, no vas a poder conectar igual. La alegría no va a ser igual de una persona que gestiona cualquier tipo de emoción que el que solamente quiere las buenas, digamos, y rechaza las que duelen más. Entonces, las emociones están ahí para eh, podernos seguir moviendo y estar en una vida con movimiento. Y es normal tener situaciones de crisis. Y la propia adolescencia es una situación de crisis. Y qué mejor momento para gestionar las emociones. Lo ideal es que se empiecen y se aprendan a gestionar antes, ¿vale? Porque hará que en la adolescencia todo pueda fluir más rápido y las emociones no se bloqueen. Si no se ha podido, por lo que sea, en fases más tempranas, de 7 años o antes de los 7, a los 8, 9, 10, pues siempre estás a tiempo de poderla gestionar, por supuesto, hasta los adultos, ¿no? O sea, persona de 50 o 60 años, aunque nunca haya podido gestionar y no se haya atrevido a meterse en el mundo emocional, siempre está a tiempo. Y yo creo que es un mundo que muchas veces nos tira un poquito para atrás porque no podemos controlarla. El campo emocional es como que está más allá de nuestro control racional mental, ¿no? Y entonces hay esa distancia y entonces nos sentimos como vulnerables o nos sentimos que realmente no podemos controlar todo esto que está sucediendo interiormente, y entonces hay esta dificultad de poder hacerlo. Sí que es verdad que tampoco en muchos casos, pues no es algo, ¿no? Que culturalmente se permita o, o se hace muy rápido, ¿no? Y enseguida, pues, no pasa nada o hay que seguir y por supuesto, ¿no? O sea, siempre hay que seguir para adelante, pero sin olvidarse de hacer estos procesos de transmutación de las emociones, porque si no, luego es tu pregunta que has dicho, que qué ocurre, ¿no? Si no expresa eso, pues que se quedan enquistadas, se quedan eh, como, se hace como un cierre, ¿no? Donde hay ese bloqueo, ese atrapamiento de esa emoción, y muchas veces también hace que se traspasen a otras generaciones, esa desconexión del campo emocional. Fíjate que lo que como papá de un adolescente, ¿qué sería recomendable de hacer para ayudarles a gestionar estas emociones? De repente, cuando están muy tristes, de repente cuando tienen mucho coraje, ¿no? Porque creo que son unas de las emociones que hasta la fecha a nosotros adultos nos cuesta procesar, ¿no? El enojo, porque como dices, no hay emociones negativas, simplemente son, pero nosotros mentalmente etiquetamos todo, ¿no? Bueno, malo, bueno, malo. Y ¿cómo es que nosotros como padres podemos ayudarlos a procesar este tipo de emociones? A ver, aquí hay, digamos que habría dos partes, ¿no? Una sería todo el tema de la gestión emocional para tu día a día, ¿no? Para tu pareja, para el trabajo, para los hijos. Y eso creo que es muy bueno lo que hemos hablado de permitir, ¿no? La expresión emocional y que realmente conozcan el mundo emocional. Yo enseñaría vocabulario, ¿no? Vocabulario, porque emociones, al final, si nos preguntamos tú y yo cuántas emociones conocemos o hay, pues a lo mejor no llegamos ni a 10, ¿no? Cuando en cambio hay, pues muchísimas más. No sé, o sea, podríamos hacer una lista de 50
y todavía nos quedarían, ¿no? De emociones. Entonces, cuando hay ese lenguaje, ese vocabulario, ayuda, abre el campo, integrar todo eso en tu vida. Si tú desconoces ese idioma con el que se puede manejar la comunicación a nivel emocional, vas a poder conectar mucho más con diferentes niveles y diferentes tipos de emociones. Entonces, en la comunicación diaria, como hablábamos antes, es importante integrar palabras, ¿no? Y esto es muy fácil, va a un libro, a internet hoy día y buscas emociones, ¿no? Y ahí te van a dar tantas que vas a decir, ¿de verdad hay todas estas? Porque hay muchísimas. Entonces, el de ahí de formarse un poquito, ¿no? De aprender de este mundo. Y de ahí, yo, por ejemplo, recomendaría mucho formarme también a nivel de las fases del duelo, ¿vale? Porque esto siempre se está trabajando durante toda la vida y es muy importante conocerlo porque te ayuda a saber en qué fases puedes estar, ¿vale? Esto lo explicó muy bien la doctora Kabler-Ross, que ella hacía sobre todo para las pérdidas, para trabajar todo el tema de pérdidas, pero no solo de seres queridos que se marchan, sino que tú puedes realmente trabajar el duelo para muchísimas situaciones. Y una misma, por ejemplo, uno de los duelos que nosotros como padres y madres tendremos que trabajar en algún momento es el proceso de niño a adulto que hará nuestro hijo. Entonces, o el momento que se marche de nuestro hogar, ¿no? O en cualquier etapa del desarrollo donde tu hijo ya hace un cambio, por ejemplo, más allá de los 2 años, o más allá de los 7 años, o más allá de los 14 años. Entonces, todo ese proceso de duelo, de soltar, es importante. Y no es directamente, pues sí, acepto que se ha hecho mayor, o acepto que ha encontrado una chica, o acepto que se va a la universidad. No es directamente llegar ahí. Eso a nosotros nos genera unos sentimientos y tú es imposible, en algunos casos, a lo mejor hay personas que lo hacen muy rápido y pasan todas las emociones, pero es imposible llegar al amor y a la aceptación que tu hijo se ha ido de casa sin pasar por una tristeza, sin pasar por un enfado y también sin pasar por la negación. Entonces, esto serían las etapas, un duelo común, pero que yo y que mucha gente considera que se tienen que hacer en infinidad de situaciones. Entonces, la negación pues sería pues esto que hablábamos antes de no pasa nada, estoy bien, ¿no? Pero, pues, si ha pasado esto, luego tendrás que sentir, ¿no? Alguna emoción te estará sucediendo ahí adentro. Ha cambiado mucho tu vida de un día para otro. Algo tendrá que ocurrir. Entonces, el pasar la etapa de negación y darse cuenta realmente hay algo más que esa negación. Y entonces, pasar al enfado, al que te molesta, que tu hijo se haya hecho mayor o que tu hijo haya hecho algo que no te ha gustado, cualquier situación que te incomode, para pasar también a una rendición o tristeza, pasando lo que se dice al dolor, ¿no? Que me duele que se haya ido de casa o me duele que haya, pues, lo que sea, que se haya ido a la universidad o cualquier otra situación. Esta fase, pudiendo entrar al dolor, sobre todo, por ejemplo, cuando vemos que tu hijo se va de casa, ¿no? Hay ahí el síndrome del nido vacío, ¿no? Que comenta que hay que trabajar ese proceso porque si no, también es como que no sabes qué hacer, ¿no? Entonces es muy importante el hacer el duelo y también que le ayudas a soltar a él también. O sea, sueltas tú, pero también le ayudas a soltar a tu hijo y que no haya un sentimiento de culpa o lo que sea, ¿no? Y llegaríamos a un amor aceptación, ¿no? A la aceptación, al entender, pero integrado. No es porque, no es que es así o no es porque toca, no. Es una aceptación de integrar este suceso. Esto sería por un lado a nivel de gestión emocional, pero luego también la otra sería también a nivel de constelaciones o sistémica, ¿no? Todo lo que puede haber a nivel sistémico
y que podríamos trabajar con ellos. Por ejemplo, un suceso como un hijo que tenemos mayor y luego hay algún hermano que no ha nacido o que ha pasado cualquier situación, pues eso también a nivel sistémico deberíamos acompañar a nuestros hijos para hacer este proceso. Y yo creo que también es importante, a lo mejor no dependiendo los casos y todo, pero que es importante comunicar a nuestros hijos estos hechos que pueden afectar a ellos también como hermanos y no ocultarlo, ¿vale? Porque si yo voy a tener otro hijo, pero eso no va para adelante y lo dejo ahí oculto, la oscuridad, digamos, y aquí no ha pasado nada, y ni se lo comunico a mis hijos, ni nadie lo sabe y no se vuelve a hablar nunca más, pues eso también puede generar dificultades dentro del sistema. Entonces es muy importante y mira, como hemos comenzado, cómo se le da un lugar, ¿no? A alguien en el sistema, pues es muy positivo que se incluya a todos los hijos y que tus hijos que están en la vida sepan de los hijos no nacidos también en el sistema. Y esto hay familias que yo conozco que lo tienen muy presente. Hasta a veces le ponen un nombre a ese hijo que no ha nacido. Y entonces los hermanos pues lo consideran uno más, aunque no esté en la vida. Entonces eso a mí me emociona y me alegra mucho que haya ese reconocimiento a todos los integrantes de nuestro sistema familiar. Y es algo que creo que es muy bonito. Qué bonito darles su espacio, darles su lugar, porque sí son parte de nuestra familia, pero por sociedad o por lo que sea, por miedos, no lo compartimos. Me quedé mucho con lo que dijiste de los duelos, como en esta vida debemos de enseñarle también a nuestros hijos a saber llevar el duelo, porque el duelo no simplemente es cuando alguien muere, sino en muchas diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Cuando el cambio es repentino, cuando, no sé, de niño a adolescente, ¿no? Como toda tu vida cambia, como la primera vez que uno se va de su casa a los 18, 19 años, ¿no? ¿Cómo es que estos duelos van pasando y cómo se deberían de tratar como un duelo, literalmente, no solamente como que lo que tiene que pasar porque viene la vida, porque ya creciste. No, o sea, sí estoy triste tal vez porque me fui de mi casa y ya no estoy comiendo la comida de mi mamá todos los días, ¿no? Porque son como cosas chiquitas que en realidad importan mucho para nosotros, pero que decimos, ay, no, pues es que ya crecí, ya tengo que hacer grande, ya tengo que ser responsable, ya tengo que hacer esto, pero no procesamos ese duelo. ¿Sabes que sí estoy triste? Sí me siento solo, si no sé qué hacer, si extraño, no sé, que mamá me cocinaba el domingo, aunque sea, o sea, este duelo y cómo sí permitirnos sentirlo y cómo no es la única vez que va a pasar, pero si aprendemos a procesarlo tal vez en esa vez, la siguiente vez, no sé, porque también, ahí lo estoy diciendo como cuando te vas de tu casa, ¿no? Pero cuando te casas, volvemos a hacer lo mismo. Ahora vivir con alguien, compartir todo, no sé, pedir permiso, no sé, ¿no? Cuando sea que sea tu relación, o no pedir permiso, pero comunicar, ¿no? ¿Sabes que me voy a ir a tal lado? Tener la confianza, es como todo, o sea, es el mismo proceso, pero muchas veces en la vida. Y si lo aprendemos, sería una herramienta hermosísima, ¿no? O sea, ya sé más o menos cómo a gestionar mis emociones. Sí, sí. Y yo creo que, bueno, el tirarse ahí al mar de las emociones y sobre todo al permitirse sentir el dolor, ¿vale? Cuesta mucho porque es como hay una barrera ahí que no sé qué barrera es, pero eh, hace que nos lo cortemos, ¿no? Que no nos lo permitamos, pero realmente es lo más liberador que podemos hacer y que hace que tu energía también cambie mucho. Entonces, yo lo recomiendo muchísimo y que aproveche cualquier situación para ponerlo en marcha. Y sí que es verdad que cuanto más lo practicas y más lo vuelves natural o lo normalizas, más fácil se puede dar. Eso no quiere decir que muchas veces pues se, se bloquee uno, ¿no? Y no sepa cómo gestionarlo y hasta a veces depende qué duelos pues
no hay manera. Ahí sí que pediría pues a esas personas que busquen algún tipo de ayuda y entonces pues bueno, poder ponerlo en marcha, pero realmente te abre muchas posibilidades y te hace ver las cosas muy diferente y sobre todo te acaba, en esa situación en concreto, te puede acabar dando muchísima paz y más equilibrio. Porque a la contra pierdes más que ganas con esto, porque ese rechazo de este tipo de emociones hace que en situaciones que a lo mejor no tienen sentido, pues salgan a la superficie, ¿vale? O que haya mucha impulsividad, ¿vale? Y esto es muy importante con el tema hijos, que nuestras emociones estén suficientemente trabajadas y equilibradas para que luego no seas como un volcán, ¿no? Que estás pues cada dos por tres en erupción, ¿no? Entonces, el buscar la raíz de dónde realmente hay ese pozo, ¿no? Que está ahí, parece que no está, pero está, facilita luego pues que tengas más paciencia. Eso no quiere decir que no sea difícil, ¿eh? El tema paternidad y maternidad, de eso no te vas a librar. Pero vas a tener más gestión del día a día y vas a poderlo hacer con un poquito más de templanza y de serenidad, ¿vale? Que eso es súper importante y es cierto que muchas veces podemos llegar a perder los nervios y se dificulte, pero de las personas que gestionan bien las emociones lo tienen más sencillo, más allá de su personalidad o no, lo tienen más sencillo para lo que has dicho tú, el poder comunicarse. ¿Cómo me voy a poder comunicar con mi hijo o mi adolescente si no soporto que me replique algo o no soporto que no me haga caso? Entonces, toda esa comunicación es súper importante y se da desde el hogar de una persona que tiene las emociones pues trabajadas y todo. Si no, el hijo también va a ver que no hay posible comunicación. ¿Por qué? Porque no hay permiso para las emociones, además, como padres no hemos trabajado las emociones, entonces va a haber, nos podemos estar hablando, pero en realidad no nos estamos comunicando emocionalmente. Y ese es el clic que realmente hace que conectes con la otra persona, ¿vale? Esa comunicación emocional es la que va a hacer el clic que puedas conectar con la otra persona y que nos empecemos a escuchar desde otro lugar. Y esto, creo que muchos estamos ya en proceso de esto y espero que en los siguientes años y siguientes generaciones pues aún sea mayor, pero a nivel general creo que estamos todos ahí en un cambio, ¿no? Cambio de paradigma o cambio a nivel relacional, que la comunicación sea desde un lugar más de escucharnos y de un modo más profundo. Realmente tocaste patrones, ¿no? ¿Cómo es de que los patrones que aprendemos de adolescentes los seguimos repitiendo inconscientemente? Digamos que si aprendiste de tus papás que la comunicación no existía, tú lo sigues reflejando en tu vida adulta porque eso fue lo que tú aprendiste. ¿Cómo es que de acuerdo a constelaciones familiares podemos cambiar estos patrones? Si para mi papá fue difícil comunicar sus emociones y ahora para mí es difícil comunicar mis emociones, ahora yo, ¿cómo puedo romper ese patrón para comunicar esas ah, cosas que necesito decirle a mi hijo para que mi hijo aprenda y se cambie ese patrón, pero de acuerdo a constelaciones? Lo primero es que si no has tenido ese referente, ¿no? O como dicen algunas personas, si vas al archivo y en el archivo no hay nada, ¿no? Not found, te tienes que buscar la vida, básicamente, ¿vale? Y es como que tienes que empezar de cero, porque tus padres te han dado muchísimas cosas, pero esa parte tú tienes que sumar al sistema y entonces partes de cero. Igual que tus padres hicieron algo desde cero que no recibieron de nuestros abuelos, ¿vale? Y nuestros abuelos de nuestros bisabuelos. Esto es muy importante porque no puedes hacerlo desde un lugar de rechazo de lo que recibiste, ¿vale? Y a veces
nos encontramos casos de hijos que, por ejemplo, recibieron más un estilo autoritario, por ejemplo, y ahora se han ido al otro punto, que es estilo permisivo total, de que haga lo que quiera, ¿no? Venía de un no puedes hacer nada, ahora, pues yo ahora a mi hijo le doy que pueda hacer lo que quiera. Entonces nos hemos ido de un extremo al otro, ¿vale? Entonces, eso hay que ir con cuidado, porque primero, no lo estarás haciendo desde ti, lo estarás haciendo desde la relación negativa, por ejemplo, que hayas podido interpretar tú en referencia a tu padre. Entonces lo estarás haciendo de una forma reactiva, ¿vale? Como no me gustó como lo recibí, pues lo hago diferente. Para mi caso, no es aconsejable, ¿vale? Y sobre todo porque te estás yendo de un extremo al otro. El punto más importante para mí y para hacerlo de una forma más saludable en la crianza es partir de que lo que recibiste de tus padres estuvo genial, ¿vale? Y estuvo bien y te han dado todo lo que estuvo en sus manos, ¿vale? Y desde esa aceptación ya vemos cómo ahora yo construyo, porque tendemos a quejarnos, ¿no?, de lo que nos vino dado, pero lo que tú estás dando tampoco es para tirar cohetes muchas veces. Entonces, eh, ahí te das cuenta que no es nada fácil ser padre o ser madre, ¿no? Y criar a tus hijos. Y lo que sí que de patrones repetitivos puedes cambiar cosas, sobre todo cuando no estás en el rechazo, ¿vale? Si estás en el rechazo, vas a seguir haciendo patrones. Pueden ser los mismos idénticamente o, como te he dicho, pueden ser totalmente activos y todo lo contrario. En el fondo estás repitiendo patrón porque no estás eh, colaborando o ayudando a tus hijos realmente a que crezcan, a que se desarrollen, ¿vale? Estás yéndote de un extremo al otro. Esto sería la parte a nivel de más de crianza, ¿no? Pero a nivel de constelaciones, sí que podríamos ver que ciertas conductas que se han generado por algún caso sistémico pueden aparecer luego en los adolescentes, que puede ser, por ejemplo, por la ausencia de un padre o una madre, ¿vale? El hijo puede estar actuando de una manera. Entonces, en constelaciones es muy importante darle un lugar. Volvemos otra vez a lo mismo. Haya estado o no haya estado ese padre o esa madre, el darle un lugar, integrarlo, ¿vale? Porque aunque no estuvo por lo que fuera, que ahora no sabemos cuál sería el caso, ¿no? Puede ser porque se fuera, porque muriera, ¿no? A veces mujeres que han muerto en un parto, cualquier hecho importante que haya tenido que desaparecer de la vida del niño, y eso hace que esa figura no haya estado y no se haya desarrollado junto al crecimiento del niño. Entonces, esa ausencia puede afectar luego a tu estilo como padre o madre. Entonces, es importante con constelaciones el trabajar esto. Y esto se puede trabajar el reconectando otra vez a ese hijo con su padre. Y de esa manera, la función de padre ahora cuando haga con su hijo va a ser mucho más integrativa que anteriormente cuando no estaba presente a nivel sistémico o energético ese padre. Va a ayudar mucho al próximo padre, ¿no? O al que ya es padre y está criando. A permitirle tener ese apoyo que ya no es algo aprendido a nivel de forma de gestión emocional o de cómo hay que hacer las cosas, sino es algo que no se ve, pero que está ahí, que es pues un agradecimiento, un apoyo. Son cosas que no las habrás vivido, pero las puedes sentir. Las puedes sentir cuando estás con tu padre y no hace falta que llegue el momento en el que se va para ponerse, que eso también pasa en muchas ocasiones, sino que lo puedes hacer en vida y con tiempo suficiente para luego solo hacer la despedida del duelo y no
todos los asuntos pendientes que había entre padre e hijo. Me gusta mucho de las constelaciones, de tener el placer de hacerlas varias veces. Es eso, es de que a mí me hizo personalmente entender mucho que mis padres habían hecho lo mejor que habían podido con lo que habían tenido y que hicieron una cosa muy buena, digamos que si lo puedo expresar así, fue que a ellos sí crecieron en una familia muy autoritaria, muy violenta, de que se enseñaba con golpes y se enseñaba con reglas y con muchas, literalmente golpes, yo creo que es lo que decir. Y a mí nunca me pegaron, ¿no? Entonces fue así como que, wow, o sea, yo nunca lo había pensado como de agradecerles eso que hicieron, pero gracias a ese cambio que yo creo que fue gigantesco, no creo que ese chiquito fue gigantesco, yo fui criada totalmente diferente. Y gracias a eso es que estoy aquí en este momento. Y en algún momento en mi adolescencia, hablando de adolescentes, yo juzgaba mucho todo lo bueno, todo lo que hicieron. No, no es que no me compraron esto, no es que no me dieron el viaje, no es que no me dieron una herencia gigantesca, ¿no? Pero en realidad eso solamente era como creado más en mi mente, pero ellos sí habían hecho lo mejor que habían podido. Yo pensando que es diminuto con que no me pegaron, pero en su mundo fue algo muy grande que hicieron y fue lo mejor que pudieron hacer. Y creo que para mí en constelaciones así lo recuerdo siempre, porque es así como que si yo, para mí entender eso costó, no puedo decir que fue la primera y ya se me había olvidado. Es un clic muy grande el que se hace después de eso. Sí, totalmente. ¿Por qué vivir en rencor tal vez a lo que no me dieron, siendo lo que sí me dieron fue gigantesco, ¿no? Hicieron un gran cambio en mi vida y en mi familia gracias a esa cosa gigantesca que cambiaron, aunque se vea muy chiquita y aunque se vea muy obvia, pero así fue como ellos fueron criados, ¿no? Y rompieron esos patrones para que yo con mi hija ahora pueda romper otros y así agradecer mucho eso a nuestros ancestros. Ahora, si nos vamos como con mis abuelitos, imagínense qué cosas tan grandes hayan roto ellos como para que mis papás estén vivos también, ¿no? Creo que es como el amor y la gratitud por los que han estado, porque gracias a que ellos estamos aquí. Háblame un poquito más de constelaciones, háblame cómo es de que en las constelaciones tú has visto un cambio de alguien que digamos que el clic fue así como que, wow, like, cambió su vida. Bueno, hay muchísimos casos que he podido vivenciar y sigo un poquito con lo que estás explicando, que la situación con los padres, y en el caso este de que te sigas peleando con ellos o juzgándolos, pues te, te deja ahí, ¿no? Y si no haces este cambio de foco que has dicho, de estar más por lo que me dieron y no por lo que no me dieron, cambia radicalmente tu punto de vista y también lo que creas en tu vida. Entonces, este punto que es estar peleados con ellos en una constelación, pues tú pondrías un representante de hijo mirando al otro representante de padre, ¿no? Y entonces verías que el hijo todavía es pequeño y se está peleando con su padre. Ahí está, ¿no? Y es muy real porque constelaciones me gusta porque te da la imagen completa de dónde estás. O sea, no puedes esconder nada, no puedes engañar a nadie porque eso es lo que es, ¿no? Y aparecería así un ejemplo típico de constelaciones y que nos pasa a todos al principio. ¿Y cuál es el punto, no? El punto es, pues, hacer otra vez ese duelo, por ejemplo, ¿vale? Donde te enfadó que no te diera lo que querías, ¿vale? Pasar por la tristeza, lo que te dolió, ¿vale? Si eso lo haces cuando eres más pequeño, pues te lo ahorres de adulto. Pero si no lo haces de pequeño, pues lo tendrás que hacer en una constelación o lo tendrás que hacer trabajando con tu pareja. Cuando has hecho este llegar al amor, al agradecimiento, es cuando en la constelación te puedes girar, ¿vale? Queda detrás tuyo tu padre, el pollo, pero tú ya miras hacia adelante, hacia tu vida, ¿no? Hacia tu proyecto, hacia tu nueva familia. Entonces, es muy resolutivo las constelaciones y a nivel de imágenes porque te lo dejan muy claro cuál es el movimiento y hacia dónde quieres o puedes ir, ¿no? Entonces, esto sería un ejemplo, ¿no? Me has pedido
un ejemplo de cambio, pues una persona que se encontrara inicialmente en este punto, haciendo este cambio, puede mejorar su relación de pareja, por ejemplo, ¿vale? Porque cuando hay esta situación todavía con papá o mamá, tendemos a proyectar mucho en la pareja o papá o mamá, ¿vale? Entonces, eso puede hacer que cambie mucho, porque todo lo que le reclamábamos a nuestros padres que no teníamos, se lo seguimos reclamando a la pareja. Y nuestra pareja nunca nos da suficiente. ¿Por qué? Porque viene en el punto de que todavía no nos da suficiente nuestro padre y nuestra madre. Entonces, hacer este cambio que hemos dicho con esta pequeña dinámica, tú a tu pareja ya la podrías ver como tu pareja, ¿vale? Sin filtro. Ya no hay una proyección de la relación con nuestros padres hacia ella. Entonces la ves más como es y no esperas cosas que ella no te puede dar, ¿vale? Eso sería un caso de éxito de una constelación. Otro sería, pues por ejemplo, el mismo caso, pero una persona que no encontraba pareja. Y después de hacer este trabajo con su padre y su madre, pues resulta que encuentra una pareja, ¿vale? Entonces ya está mirando, ha abierto el campo, ¿no? De información de esa persona y al girarse desde un reconocimiento y un agradecimiento a sus padres, ya no se está peleando, ¿no? Su imagen, su foco, su mirada ya no está en cambiar a sus padres, sino ha estado más en cambiar él, y este cambio de mirada hace que pueda acceder a una pareja que antes no podía acceder, ¿vale? Y esto también lo he visto mucho. Personas que no podían encontrar pareja o que la encontraban y en poco tiempo pues la perdían, pues después de hacer trabajo con constelaciones, pues han podido encontrar pareja y hasta formar una familia y tener hijos. Entonces, esto, aunque parezca wow, pues parte de un movimiento interno y que se acaba manifestando en tu vida externa. Y eso es lo que se hace con constelaciones. Cambiar el mundo interno para que se posibilite a cambiar la vida de la persona. Qué bonito, ¿no? Los patrones, como vemos a nuestros papás, como estamos reflejando en nuestra pareja. O sea, y digamos que si nos quedamos siendo los adolescentes, ¿no? Que seguimos exigiéndole a nuestros papás que nos den eso, pero como ya no están nuestros papás, escogemos nuestra pareja para seguirle exigiendo eso que no pudimos pedir, tal vez, o recibir, o no tuvimos de plano, ¿no? Así es. Wow. Qué profundo es esto, ¿no? Qué profundo. Me encanta decir que nosotros los seres humanos somos complejos, o sea, súper curiosos. Sí, 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 somos complejos. Eso es muy buena palabra para definirnos. Sí, me La vida es encanta que compleja. tenemos esta vida para cuestionarlo, para encontrarnos. Y todo, y que podamos tener comunicaciones de este tipo y podamos compartirlo también y que al final todos estamos unidos de alguna manera por esta parte humana, ¿no? De que todos vivimos cosas más o menos parecidas, ¿no? Que no estamos tan separados y que realmente, pues, bueno, estamos todos en el camino hacia un más amor, ¿no? Digamos, en nuestras vidas. Y las relaciones, pues, son una parte, bueno, no para todo el mundo, ¿no? Pero en mi caso principal o primordial para estar bien. Sí, totalmente. Qué bonita conversación, Daniel. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Aprendí demasiado de ti, patrones, padres, adolescentes. Yo personalmente tengo una adolescente que amo con toda mi vida y digo toda la vida que necesito mejorar para que así tu vida también mejore, porque somos literalmente un escalón, los que vienen detrás de nosotros como nosotros venimos detrás de alguien, ¿no? Y este tipo de herramientas, este tipo de terapias, en verdad que me encantan porque personalmente me han cambiado la vida. Pero todos los que nos están escuchando aquí, si te cuestionaste una sola cosa y solamente hiciste clic con una sola cosa, está perfecto. Y si no, sí, hay que seguir investigando, hay que seguir sabiendo, gestionando emociones, aprendiendo a darle nombre a nuestras emociones, que eso me gustó mucho. Darle nombre a nuestras emociones. Sí tengo miedo, sí estoy enojada,
Si quiero, no sé, siento desesperación, darle simplemente nombre a nuestras emociones de repente nos ayuda demasiado a gestionar. Muchísimas gracias, Daniel. Algo que nos quieras regalar aquí hasta el último, no sé, algo para conectar más con nuestros adolescentes. Muchas gracias por quedarse de vuelta hasta el final. Recuerden, si solamente se cuestionaron una sola cosa, eso es suficiente. Nos vemos la próxima. Como último, diría que es muy importante la palabra aceptación. Eso no quiere decir resignación, ¿vale? Es muy diferente, pero en el proceso de mejora, de desarrollo, no hay que olvidarse de aceptarlo, ¿vale? De aceptar y que forma parte del propio proceso evolutivo, ¿no? Entonces, creo que en aceptación hacia nosotros mismos, en nuestro rol, lo hagamos mejor o peor, y por supuesto en el rol de con los adolescentes o hijos, es muy importante. Y esa aceptación en todas estas áreas y en nuestra mirada hacia nuestros hijos, creo que marca mucho la diferencia, porque ellos de alguna modo sienten cuando nosotros los rechazamos o no por quienes son. Entonces, la mejor forma de comunicarte amorosamente con ellos es aceptarlos tal como son. Eso hace que ellos se sientan bien, se sientan perfectos tal y como son. Y por lo contrario, si tú le estás machacando, le estás negando, le estás ocultando todo esto, hace que él sienta cierta desconfianza de ti y de él mismo. Entonces, es muy importante aquí, con esto, pues como mi regalo, ¿no? De final, una mirada de aceptación y de realmente de un amor incondicional hacia ellos, porque son lo más bonito que hayamos podido tener algunos en esta vida. Y entonces, qué mejor de que haya ese sentimiento de valía y de amor hacia nuestros hijos. Aceptación, qué bonito, aceptarlos como son y aceptándonos a nosotros mismos, yo creo que al mismo tiempo, ¿no? Si aceptas a tu hijo, te aceptas a tú, porque todo es una cadena literalmente de quién eres tú mismo, ¿no? Qué bonito, Sí, Daniel. sí, sí. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Yes. Aprendí demasiado. Dime en dónde te encontramos, redes sociales. Pues en redes sociales estoy en Instagram, en Postconstela, y ahí me podéis encontrar con publicaciones que voy haciendo o entrevistas como las de hoy. Ahí voy publicando cositas. Me encanta. Lo voy a poner en el bio para que lo vayan y lo sigan, ¿ok? Muchas gracias, Daniel. Me quedé con Muchas mucha gracias. aceptación. Gracias a ti, Bye igual. bye.